Muy buenos días, mi querido amigo. Bienvenido a tu devocional en el día de hoy. Hoy vamos a leer Primera de Corintios 10:23, donde dice: la libertad del creyente. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Ahí es donde yo quiero llegar, porque alguien me preguntaba y me decía: ¿qué es hedonismo? ¿Por qué hablan de hedonismo y aún en la misma palabra se habla de hedonismo? Entonces, aquí en la palabra habla de hedonismo, pero yo quería que primero leyéramos este pasaje para poder comprender qué es el hedonismo. El hedonismo es poner el placer por encima de todo. Que lo que yo digo, eso se hace. Que como yo pienso, así es. Le guste a la gente o no le guste, eso es lo que yo quiero hacer. Eso se llama hedonismo. Poner el placer por encima de todo. Entonces, muchas personas hoy en día sufren de ese problema. Que le guste o no le guste, así pienso yo. Eso es hedonismo. La gente quiere hacer lo que a ellos les place, o a lo colombiano, hacer lo que a mí se me da la gana, le guste a la persona o no le guste. Y ante los ojos de Dios, eso no está bien. Entonces, ahí prácticamente yo lo llamo es hacerle culto al cuerpo, hacer lo que a mí me gusta, hacer lo que a mí se me antoja. Y no me interesa lo que esté alrededor, sino lo que yo hago. Y delante de los ojos de Dios no está bien. Por eso el apóstol Pablo decía, hay que hacer lo que edifica a Dios, lo que a Dios le agrada. Y a Dios no le agrada el hedonismo. A Él le gusta que hagamos la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La que es buena, agradable y perfecta para los ojos de Dios. Entonces, ahí es donde, mi hermano, cuando tú aplicas lo que dice en la palabra, pues tú estás haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando tú no aplicas lo que dice la palabra, eso es hedonismo, porque estás haciendo lo que a ti te da la gana. Y por eso tenemos problemas, tenemos dificultades, nos metemos en líos. Hay personas que le fascina vivir del pasado. Eso es hedonismo. Vivir a todo momento recordando y recordando cómo vivieron. Yo a veces los escucho y a mí me da risa. Y yo mejor callo. ¿Por qué? Porque estas personas se agradan y se vanaglorean diciendo yo fui y un día yo hice y yo iba por esta carretera y yo hacía y se vanaglorean pensando de que eso quizás le va a agradar a las otras personas. Créame lo que te estoy diciendo, de que cuando uno se vanaglorea del pasado es porque está condenado a volverlo a vivir, porque todavía en su vida no ha habido ese cambio realmente espiritual. Mire, tú vas a analizar la vida de los apóstoles, era un proceso lento, pero cuando ya entra Pablo, antiguamente se llamaba Saulo, y este hombre era malo, era un sicario, era un matón, perseguía a los hijos de Cristo para matarlos donde los vieran. Pero cuando este hombre hace un cambio momentáneo, esta persona ya no se acuerda más de su pasado y empieza a vivir una nueva vida en Cristo. Cuando tú no te acuerdas del pasado y empiezas una nueva vida en Cristo, es porque tú eres un verdadero cristiano. Pero cuando tú vives del pasado y recordando el pasado y se le hace una hazaña, yo escucho a veces por ahí un amigo y me dice, no, es que usted viera, yo me agarraba con 5, con 6, con 10 y a él se le hace una hazaña. Y yo decía, qué ridículo estar uno a todo momento recordando el pasado. Hay que recordar es el presente con Cristo, lo que Cristo te da, lo que Cristo te enseña. Y cuando tú estás con Cristo, tú miras es al frente, no miras hacia atrás. Cuando tú estás con Cristo, tu proyección está hacia adelante. Por eso cuando el Señor te ha tomado, es porque Él ha borrado tu pasado. Cuando Él ha borrado tu pasado, Él ha querido bendecir tu presente para poder proyectar tu futuro.
Eso es cuando uno está con Cristo. Y mira, yo te digo, es como cuando una persona está en los vicios. Ellos en la palabra dice, un ejemplo, se pone uno a analizar, el drogadicto. El drogadicto empezó con una pequeña dosis y después de esa pequeña dosis ya se le volvió un hábito. Y cuando ya llegó a ese hábito, después se volvió en una adicción. Y la adicción no es de Dios. La adicción te lleva a ti al fracaso. La adicción es un hábito destructivo. Y ahí es donde yo quiero que miremos. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, no hay nada que te lleve al fracaso. Hay gente que empieza hoy en día quizás escuchando música mundana, ese reggaetón, y ya después ya no puede vivir. Tú mira a los jóvenes que a todo momento, boom, 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 en su cabeza, porque eso ya se convirtió en una adicción, hermano. Y esa adicción los tiene que tener a todo momento escuchando una música que ni siquiera le agrada. Yo creo que Satanás sale corriendo cuando escucha esa música de lo mismo mala que es. Y yo te digo, hermano, mire, hay que hacer lo que le agrada a Dios. Hay que buscar lo que le agrada y edifica a Dios. Pero cuando tú haces lo que a ti te gusta, ahí es donde estamos aplicando el hedonismo, porque estás haciendo lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. Y el apóstol decía que la mente de Cristo es la que nosotros tenemos que tener. Y en la palabra dice, escuchar lo que Cristo dice, escuchar lo que Cristo piensa, no lo que Satanás quiere que nosotros pensemos. Y por eso hoy en día hay muchas personas que tienen unos pensamientos perversos, unos pensamientos maquiavélicos. Y ahí Jesucristo no cabe, ni siquiera cabe en ese pensamiento perverso que tú tienes. Así que yo te invito, renueva tu mente y empieza con una mente de Cristo y pensar lo que Él piensa, no lo que el diablo quiere que nosotros pensemos. Dios te bendiga y hasta una próxima.